Vamos a compartir sobre cómo recibimos nosotros, los pentecostales, este asunto del Concilio de Nicea. Antes que nada, quisiera contar un breve testimonio para ilustrarles a ustedes cómo entendemos la mayoría de pentecostales este acontecimiento de Nicea y el fruto de este concilio, que es el credo, ¿no? El credo niceno. Yo el año pasado estuve pastoreando en la selva central de aquí de mi país, una ciudad pequeña, muy hermosa, llamada Pozuzo. Estábamos cerca de tener un culto unido entre la congregación que yo pastoreaba, Asambleas de Dios, con dos iglesias de trasfondo reformado. Una de ellas, la Iglesia Evangélica Peruana, y otra, la Iglesia Presbiteriana de Jesucristo, y otra iglesia pentecostal, la Iglesia Pentecostal Libre. Y estaba yo preparando a la congregación para un acto como este, puesto que era la primera vez en sus 10 o 15 años de fundada que tendrían un culto unido. En ello, les hablé acerca del credo y les pregunté a la congregación, que era pequeña, compuesta de unos 20 miembros, si conocían el credo y si anteriormente lo habían recitado, confesado. Yo era un pastor nuevo allí, recién llegado, y me decían que no, y muchos ni lo conocían. Entonces empecé a confesarlo, pidiéndole a ellos que repitieran después de mí cada uno de los 12 artículos, ¿no? Bueno, recité el credo apostólico, más sencillo para ellos. Y ellos repetían cada uno de los 12 artículos. Y acabando cada artículo, les preguntaba si ellos creían y si estaban de acuerdo con lo que acababan de repetir. Y todos pues me decían que sí. Al llegar a la parte que creo yo es la más problemática, tanto para evangélicos como para pentecostales, la parte que dice, o el artículo que dice, creo en la iglesia católica, ¿no? Para ayudarlos a ellos tuve que traducir la palabra a universal, que viene a ser lo mismo, sabemos. Y ellos asintieron y ellos dijeron que sí, creen que la iglesia de Jesucristo es universal. Entonces les dije, miren, ustedes inconscientemente dicen sí cada día de sus vidas al credo, pero conscientemente lo niegan pensando que es algo católico, algo muy antiguo y en algunos casos, ¿no? Algo que es pura letra. Y si alguien aquí sabe algo sobre la psiquis pentecostal, sabrá que el pentecostal reacciona contra todo lo que es letra, porque, abro comillas, la letra mata, ¿no? Pero el espíritu vivifica. Entonces se oponen a todo lo que huele a antiguo o se parezca a letras y en algunos casos extremos a estudios. Entonces, ese domingo para mí fue una gran victoria porque les llegué a enseñar a mis hermanos, claro, con su cooperación, que ellos creen el credo, lo tienen como vivencia de fe, como base de su fe en Jesucristo y en Dios, pero que no se daban cuenta. Y yo creo que esa es la actitud en la mayoría de pentecostales. Y hoy día quiero profundizar en ello. Y si, Beatriz, me ayudas con la siguiente diapositiva, quiero rápidamente mostrarles qué cosa vamos a compartir. Quiero hablarles de 4 puntos específicos esta noche acerca, número 1, de nuestra realidad pentecostal, cómo está el pentecostal frente al concilio, o a los concilios ecuménicos y a los credos formulados por ellos. 2,
¿cuál ha sido la reacción de los primeros pentecostales frente a los concilios y a los credos? ¿Ha sido positiva? ¿Ha sido negativa? Tercer punto, hablar puntualmente sobre el reciente interés que en el pentecostalismo global hay por el credo niceno, en específico el credo niceno. Y último punto, lanzar la pregunta y tratar de dar pistas sobre cómo los pentecostales podríamos ser beneficiados al conocer este credo. ¿Ok? Entonces, bueno, comenzamos por el punto 1. Beatriz, si le puedes dar a la siguiente. ¿Cuál es nuestra realidad como pentecostales? Por ser un movimiento joven, nosotros tenemos un poquito más de 100 años recién. ¿Okay? No somos una iglesia milenaria, no somos un movimiento milenario. No tenemos 500 años como las iglesias protestantes. Recién tenemos un poquito más de un siglo. ¿Okay? Entonces, en este tiempo, los pentecostales no hemos tenido el tiempo necesario para sentarnos y reflexionar plenamente en el significado de los concilios ecuménicos, al menos los primeros, o en sus credos. La agenda principal de nuestro movimiento ha ido en otra dirección. ¿Cuál ha sido la agenda principal de nuestro movimiento? Ha sido la misión y la evangelización. ¿Okay? Pues el pentecostalismo, gracias a lo que ocurrió en la calle Azusa en el año 1906, que es el despertar pentecostal, se convirtió de un despertar religioso local a un movimiento misionero global. Y es así como uno debe entender el movimiento pentecostal, un movimiento de misiones, dedicado, preocupado, 100% por las misiones. He ahí el notable crecimiento que nuestro movimiento ha tenido en 100 años. Entonces, ya que nuestra atención ha estado por otro lado, no se nos ha ocurrido o pensado detenernos y pensar, meditar, reflexionar, profundizar en el concilio de Nicea o en el credo niceno o en los primeros concilios. No hemos tenido tiempo. Creo yo que tal vez, ya me corregirán mis hermanos, si hay aquí luteranos o reformados, ¿no? Es el doctor César de la Iglesia Presbiteriana. Si en los primeros 100 años del protestantismo, los reformadores y los que le siguieron meditaron en los credos, ¿no? Yo creo que Juan Calvino, en su institución de la religión cristiana, así como Martín Lutero en sus catecismos, sí le dieron gran espacio a los credos. No sé si hicieron, después de ellos hicieron más reflexiones en cuanto a este punto. Los pentecostales aún no lo hemos hecho. Pero quiero revisar con ustedes entonces cuál ha sido la postura de los pioneros, los primeros líderes del pentecostalismo acerca de los concilios, cómo los vieron, cómo reaccionaron ante los credos. Y si Beatriz me ayudas con la siguiente. He seleccionado a 3 importantes pioneros y el último es un importante estudioso de los movimientos pentecostales. Por ejemplo, Eric Bud Bivlon, uno de los primeros misioneros pentecostales en el África, ¿no? En la década del 20. ¿Qué decía este misionero de Asambleas de Dios? Decía lo siguiente: los concilios ecuménicos se proponían lograr la paz y la unidad, pero solo trajeron deshonor y desgracia en el nombre de Cristo, por el odio y las disensiones que en ellos se manifestaban. Este misionero de Asambleas de Dios no veía con buenos ojos a los concilios ecuménicos, porque para él, aunque los objetivos eran nobles de crear unidad, al final creaban división, creaban muros entre los que aceptaban el credo
formulado en tal concilio y entre los que no. Entonces, los concilios, en la mentalidad de este misionero, en lugar de unir, desunían, ¿no? Otro importante pentecostal que estuvo en las primeras reuniones pentecostales en la calle Azusa, 1906, y es considerado uno de los testigos oculares del despertar pentecostal en Los Ángeles, es Frank Bartlett. Él tiene un libro muy importante que narra el origen del movimiento pentecostal, y en ese libro él cita lo siguiente: los credos escritos solo sirven para publicar el hecho de que no podemos comprender la palabra de Dios de la misma forma y reunirnos alrededor de ella. Quienes establecen un credo fijo le cortan el camino al progreso. Él es de la misma opinión que el misionero Eric Booth. Los credos escritos solamente manifiestan el hecho de que juntos no podemos aprender de la Biblia, juntos no podemos tener un camino de comunión alrededor de ella. Necesitamos un credo, algo fijo, algo escrito, ¿no? Pero eso nos denuncia a nosotros mismos, nuestra incapacidad de juntos comprender la palabra. Y este credo, según Frank Bartlett, o estos credos se levantan igual como el misionero anterior, como un muro que nos impide estar juntos. Siempre habrán dos bandos, los que aceptan el credo y los que no. Lewis Petrus es el pionero pentecostal en Suecia. Él fue fundador de la iglesia pentecostal en Suecia, que hasta ahora existe, una de las denominaciones pentecostales más grandes en Europa. Y él creía que la experiencia del bautismo en el Espíritu, experiencia fundante para el pentecostalismo global, era uno de los principales fundamentos bíblicos de la unidad cristiana. Esto lo llevó a rechazar las estructuras y credos denominacionales, la educación teológica y las juntas misioneras. Algo que hay que entender es que los primeros pentecostales creían que la unidad de la iglesia iba a ser posible gracias a esta efusión global del Espíritu Santo. Y esta efusión global del Espíritu Santo uniría a los verdaderos cristianos. Los verdaderos cristianos eran aquellos que se abrían a esta efusión, que venían con dones, con carismas, con ministerios, etc. Ellos se quejaban de que los credos entorpecían la unidad del Espíritu y ofrecían una unidad que en realidad lo que creaba era división. Esto lo va a reflejar este último personaje que cito, Alan Anderson. Él no es pionero pentecostal, él es en la actualidad uno de los más importantes estudiosos del movimiento pentecostal global. Y él dice, ¿no?, en base a los estudios históricos pentecostales, estos pentecostales consideraban que la unidad debía ser espiritual e invisible, y en principio no hacían hincapié en la unidad de la doctrina. Los credos a menudo se consideraban divisivos. Entonces, la opinión mayoritaria de los pentecostales desde un principio, desde nuestra aparición, era, pues, los credos nos dividen. Solamente el bautismo con el Espíritu Santo nos va a unir. ¿Okay? Pero bien, estas no eran las únicas perspectivas pentecostales en cuanto a los credos o en cuanto a los concilios. Por ahí había una que otra luz, o como digo graciosamente, una que otra oveja negra pentecostal que pensaba distinto. Por ejemplo, el fundador de una de las más importantes iglesias pentecostales en Estados Unidos, la Iglesia Pentecostal de Santidad, J.H. King, él apoyó los credos de los 4 primeros concilios ecuménicos. Él decía que en ellos la iglesia debe sostenerse, ¿no?
a pesar de esta abrumadora oposición al credo y a los concilios, había gente que sí apostaba por ellos. Es por eso que esta iglesia pentecostal de santidad, si uno entra a su página web y va a la sección doctrina, ¿no?, lo que ellos creen, ellos confiesan que se adhieren, ¿no?, plenamente al credo de Nicea. Es la única iglesia pentecostal que uno puede encontrar esa declaración como encabezado a lo que viene después, sus doctrinas características. Ellos expresamente dicen allí en su página web que ellos se adhieren al concilio de Nicea y al credo en él expresado. Entonces, los pentecostales, dice otro historiador contemporáneo pentecostal, Cecil Robeck, un gran ecumenista, los pentecostales veían como cosa muerta, como letra muerta, los credos del pasado, debido a que ellos veían en las iglesias históricas que los credos a menudo se recitaban con lo que los pentecostales percibían como una falta de comprensión real y quizás de compromiso real con lo que decían. Es decir, había una desconexión entre lo que confesamos y lo que hacíamos. Los pentecostales, ustedes deben saber, si es que han conocido a pentecostales, enfatizan la santidad de vida, ¿no? Que muchos entienden santidad como conductas, ¿no?, externas, ¿no? Estos primeros pentecostales veían que sus hermanos protestantes históricos confesaban con sus labios el credo, pero en sus conductas diarias no reflejaban a ese Cristo que confesaban, a ese Dios que confesaban, o a ese Espíritu Santo al cual decían creer. Entonces, eso los llevó a fortalecer su posición o su creencia de que en realidad el credo no cambia. El credo no tiene el poder de cambiar a nadie. El credo lo puedes recitar 1000 veces, pero eso no te va a cambiar. Necesitas al Espíritu Santo. Entonces, con esa mentalidad, las iglesias pentecostales fueron desarrollándose casi todo este siglo de existencia. Si me podrías ayudar, Beatriz, con la siguiente diapositiva, por favor. Hay un comentario aquí de uno de los mayores ecumenistas pentecostales de la actualidad, Harold Hunter. Él es miembro de esta iglesia pentecostal de santidad y también de la Comisión de Ecumenismo de la Fraternidad Mundial Pentecostal. Y él dice lo siguiente: muchos pioneros del movimiento pentecostal en Estados Unidos desplegaron una energía considerable para suprimir cuanto entendían que eran restos de credos artificiosamente formulados, pero irrelevantes, cuando no perjudiciales, que habían descarriado a la mayor parte de la cristiandad. Sin embargo, cuando los dirigentes pentecostales actuales examinan documentos como el Credo de los Apóstoles, se suelen sentir incapaces de rebatir sus contenidos. Inconscientemente reconocen que el credo niceno-constantinopolitano aporta a la iglesia oriental y occidental, católica y evangélica por igual, su única confesión de fe auténticamente ecuménica. Es decir, este teólogo, Harold Hunter, está afirmando que el credo, en lugar de ser beneficioso, fue perjudicial en la mentalidad de los pentecostales de la primera ola, porque le hacían creer a los creyentes, a los cristianos, que porque te adherías al credo, ya eras cristiano. Y ustedes saben que el pentecostalismo, por venir del movimiento metodista, es un movimiento que enfatiza la conversión. John Wesley, el fundador de los metodistas, por decirlo así, enfatizó en su predicación la necesidad de la conversión. Él decía, tú puedes ser anglicano, tú puedes ser bautizado de bebé, tú puedes ser misionero como él lo fue y teólogo como él también lo era,
pastor quizás, pero no tener una experiencia de conversión como él no la tenía hasta que la tuvo ya de mayor. Entonces los pentecostales heredan de los metodistas esta experiencia fundamental de la conversión. Una experiencia que nos lleva a encontrarnos con Jesucristo el Salvador. Cosa, argumentaban los pentecostales, que el credo no puede hacer. Entonces el credo te da una apariencia de cristiano, pero la pregunta es, ¿tienes al Espíritu de Cristo en ti? Se preguntaban los pentecostales. Lo bueno es que en la actualidad, como dice Hunter, como lo cité también en el testimonio que les conté al principio, cuando los pentecostales empiezan a revisar el credo niceno, se dan cuenta de que, caramba, nosotros creemos todo esto, no es nada extraño a lo que sostenemos. Entonces, aquí, hermana, si no, me puede ir con el siguiente flyer. Bien, gracias. Aquí nace lo que llamo el reciente interés por el credo niceno. Es recientemente, en estas épocas, que está surgiendo un interés por profundizar en el credo de Nicea. Recientemente se está deseando profundizar en los estudios de los concilios. Es en estas últimas generaciones que están apareciendo teólogos pentecostales interesados en la patrística y expertos en la patrística. Ya en seminarios pentecostales y universidades pentecostales, el curso de patrística se está dictando con mayor énfasis. Muchos jóvenes latinoamericanos y nuevos teólogos de aquí en nuestra región, pentecostales, están interesándose en la literatura patrística y no les importa que sea literatura católica, que es la que más promueve, la están consumiendo y algunos ya están intentando escribir sobre ello. Entonces, es recientemente que los pentecostales se están interesando en darle un vistazo a nuestro pasado, al cristianismo temprano, para descubrir o redescubrir en ella, en ese tiempo, en esa iglesia, también su fe y sus creencias. Entonces, es solamente por este acontecimiento de los 1700 años del Concilio de Nicea que los pentecostales están interesándose en este credo. O sea, no tenemos una larga historia de los pentecostales y el credo de Nicea. Lamentablemente no. Nuestra historia de relación con el credo de Nicea recién se está escribiendo, recién la estamos haciendo. Pero gracias a Dios la estamos haciendo. No lo estamos ignorando. Hay un despertado interés en Nicea en la actualidad. Pero, lamentablemente, la mayoría de los pentecostales que están interesándose en estos temas, como los concilios y los credos, son más que todo los pentecostales vinculados al trabajo ecuménico. No les puedo decir que el pastor pentecostal de la vuelta de su casa esté escudriñando lo que significó el Concilio de Nicea y lo que significa hoy el credo. No les puedo decir que la mayoría de pastores, muchos de ellos sin estudios académicos serios o teológicos serios, están ahorita queriéndose alimentar con lo que ocurrió en Nicea. No les puedo decir eso. Quienes están llevando, digamos, la delantera y tratando de llevar a los demás pentecostales a este redescubrimiento de Nicea son los académicos del movimiento. Gente como Harold Hunter, Cecil Robeck, que es el copresidente del Diálogo Católico Pentecostal, y otros más. Estamos haciendo un esfuerzo por insertar en nuestros seminarios temas como los concilios, profundización en los credos, debates, foros, conferencias. Estamos animando a nuestros estudiantes a poder escribir lo que ellos puedan abarcar en cuanto a estos temas. Es reciente este interés. Así que quiero cerrar entonces hablando de cómo los pentecostales podemos beneficiarnos del credo de Nicea de una manera más consciente. Y si Beatriz puedes ayudarme con la última diapositiva. Y aquí
tocaré también un poquito la perspectiva ecuménica, desde una perspectiva ecuménica. Antes de llegar a este punto, recuerdo un pastor pentecostal, de corte más carismático, en una ciudad del sur de Perú, Arequipa, me decía, Pedro, él proviene de una iglesia, de la Iglesia Católica Romana, y él aún tiene todo eso de la patrística con él, la liturgia, las indumentarias también litúrgicas, él lo usa en su iglesia sin ningún problema. Entonces, él cuando estaba en una de las reuniones en la fraternidad de pastores de Arequipa, puros evangélicos, pentecostales, él les habló acerca de Nicea y de los 1700 años, de la importancia de conversar sobre el credo, y al instante lo calificaron de católico. Y lo llamaron a una reunión con la directiva de la Fraternidad de Pastores de Arequipa y lo interrogaron y le dijeron, ¿por qué hablas estas cosas? ¿Eres católico o qué? Confiésate. Y él decía, no. Él trató de defender su punto de vista diciendo que el credo de Nicea es importante para nuestra fe, es nuestro primer documento de fe sistemático, ¿no? de teología sistemática, si se podría decir así. Y ahí hasta ahora él tiene ahí unos roces a veces con ciertos evangélicos muy conservadores que no entienden, digamos, la centralidad y la importancia de este credo de Nicea. Entonces, ¿cómo podemos beneficiarnos de este credo? Y yo propongo 3 puntos de los pentecostales, para los pentecostales y tal vez para toda la familia evangélica. Número 1, conocer este credo nos propicia conexión. Los pentecostales se sentirán parte de la iglesia antigua, aquella que es una, santa, apostólica y católica, al afianzar su fe en el credo que esta iglesia confesó en Nicea. Siempre escucho la siguiente pregunta por parte de algunos apologetas católicos, ¿no? Hermanos nuestros. ¿Dónde estaba tu iglesia? Le pregunta el apologista al protestante o al pentecostal. ¿Dónde estaba tu iglesia en el primer siglo? ¿Dónde estaba tu iglesia en el segundo? ¿Dónde estaba tu iglesia en el concilio de Nicea? Y esa pregunta ya tiene la respuesta, ¿no? Tu iglesia no estaba en esa época. Yo sostengo, y los evangélicos sostenemos igual, que nuestra iglesia también estaba en el concilio de Nicea. Estaba en aquellos que estaban defendiendo la ortodoxia. Porque al igual que ellos, nosotros creemos que Jesucristo es Dios, luz de luz. No es creado, más sí engendrado en la eternidad, etc. Allí estábamos nosotros, allí. Así como se dice que en Abraham ya estaba toda la descendencia de todo el pueblo de Israel, estaba en Abraham. Ahí toda la iglesia que confiesa el credo niceno estaba allí en los 300 y tantos padres que se reunieron en aquel momento en Nicea. Entonces, conocer el credo nos propicia conexión, nos conecta con la iglesia antigua, nos conecta con la iglesia primitiva. Y es una gran necesidad que tenemos los pentecostales, porque muchos solamente se ven desde 1906 que inicia nuestro movimiento. Otros un poquito más educados se ven desde 1500, donde el gran reformador Lutero se separa de la iglesia católica romana como todo un paladín. Pero muy pocos logran verse a sí mismos en los primeros siglos de la iglesia, y eso es dañino. Así que un segundo punto es que este credo nos brinda a los pentecostales solidez teológica ecuménica. Profundizar en el credo enriquecerá enormemente nuestra teología y nos brindará mejores herramientas para ver lo que nos une en lugar de detenernos en lo que nos separa.
Ayer decía, si no me equivoco, el padre Manuel Hurtado, ¿no?, que no hay cristología sin la fe nicena. Y los pentecostales, aunque se nos ha acusado de ser un movimiento que enfatiza ya exageradamente en el Espíritu Santo, eso no es tan correcto. Los pentecostales, desde que iniciamos, formulamos el cuadrilátero pentecostal. Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza con el Espíritu y Cristo vuelve otra vez. Así que nuestro movimiento, en lugar de hacer énfasis desde un inicio en el Espíritu Santo, se concentró en Cristo. Y ahí está el cuadrilátero pentecostal. La centralidad es Cristo. Arraigar nuestra cristología en el credo de Nicea nos dará más solidez y nos dará más fundamentos para poder defenderla. Y para ver en esa cristología y también en lo que se habla sobre el Espíritu Santo, ver puntos de conexión y convergencia con las demás iglesias. Es hermoso, y ya voy acabando con este punto, cuando nos reunimos en la iglesia que yo pastoreaba en aquella región de la Selva Central, y nos reunimos las iglesias de corte reformado y las iglesias pentecostales. Al finalizar, recitamos el credo. Y fue hermoso ver a 4 iglesias que nunca se habían juntado poder celebrar su fe común recitando el primer, digamos, el primer esbozo de teología sistemática que se podría decir o llamar así de la iglesia. La primera declaración de fe, que es el credo niceno. Así que este es el segundo punto. Y para acabar mi presentación, también el credo de Nicea nos ayuda en la apologética. Es sabido que en el pentecostalismo se suscitan inevitablemente varias corrientes doctrinales ajenas a la fe de la iglesia. El credo niceno nos podrá socorrer ante ellas. Ustedes habrán escuchado cuántas cosas que se dice del movimiento pentecostal y de las doctrinas raras que por ahí algunos pseudo pentecostales proclaman, mayormente en Latinoamérica. Ahora último, una pastora neopentecostal está hablando de que no existe en realidad Trinidad, sino que Dios es 4, ¿no? Un Dios superior que gobierna a la Trinidad, ¿no? Es una barbaridad. Lamentablemente ella se identifica como neopentecostal. Y cuando uno no tiene claras las diferencias denominacionales, mete a todos en el mismo saco. Entonces, ¿cómo hacemos frente a ello que lamentablemente nos está dañando como movimiento? Es afianzando nuestra cristología en comunión, como mencionaba el doctor César, en sinodalidad, ¿no?, como hacen los reformados, y la palabra que suena mucho desde que el Papa Francisco la acuñó con fuerza años atrás, con la sinodalidad, en compañía de nuestros hermanos, no solo protestantes, sino también católicos y ortodoxos, poder profundizar en todas las riquezas que este credo nos proporciona para poder hacer frente y defensa a aquellas nuevas corrientes que surjan o no desde el seno del pentecostalismo, están dañando la fe, están dañando la relación con Dios de miles de latinoamericanos. Así que con esto quiero cerrar mi presentación, dándole gracias una vez más a los organizadores y esperando que haya sido de beneficio para cada uno de ustedes. Gracias y bendiciones. Muchas gracias, Pastor Pedro. Bendiciones. Ha sido una exposición muy interesante para ver la perspectiva de Nicea desde la iglesia pentecostal, ¿no? Desde estos tres argumentos finales que yo creo que iluminan el camino también de qué es lo que Nicea puede aportar en este camino de no precisamente de ecumenismo, porque se ha dicho que esta palabra puede confundir, sino para ver qué puntos tenemos para defender el corazón de nuestra fe cristiana, ¿no? Para
sacar adelante ese corazón. Tenemos a Gabriel que tiene la mano levantada. Gabriel, por favor, puede abrir su micrófono. Hola, buenas noches, pastor. Yo tuve la suerte de ser cursante en uno de los diplomados donde usted estuvo sobre pentecostalismo, las diferentes formas de pentecostalismo, y la verdad que es un encanto escucharlo. Yo hago hincapié mucho más sobre lo que estaba diciendo sobre lo apologético. Noto que la experiencia se da que cada vez más aparecen, no muchos, pero aparecen iglesias que hablan de solo Jesús, iglesias que realmente yo las definiría como más cercanas a los mormones que a nosotros, dentro del pentecostalismo. Hay algo dentro del propio pentecostalismo latinoamericano que los esté fortaleciendo, esto que decía de la apologética, porque al ser tan abiertos las interpretaciones, hace que realmente cada vez crezcan más estos que no son, desde nuestra perspectiva, que adhieren al credo niceno-constantinopolitano, pero sin embargo se autodenominan pentecostales o neopentecostales. Hay algo que se está haciendo propiamente desde el ámbito pentecostal para poder, entrar en diálogo interreligioso con ellos. No sé si está entendida la pregunta. Sí, gracias, Gabriel. Se me vienen a la mente dos acciones. Una no tiene nada que ver con la otra. En el plano popular, en el plano, digamos, pastoral, la reacción de las iglesias pentecostales trinitarias, porque increíblemente, como bien lo señaló Gabriel, debemos comprender que en el pentecostalismo, desde 1916, surge una vertiente pentecostal no trinitaria que creen en una especie de modalismo, que hay un solo Dios que se ha manifestado en diferentes partes de la historia como tres personas, pero es un solo Dios, no existen tres personas. Entonces, a nivel pastoral, a nivel de iglesia, lo que se viene haciendo es una apologética agresiva, ¿no? Llamo agresiva, contra esta doctrina, ¿okay? Contra la doctrina del solo Jesús o la doctrina unitaria o unicitaria, como se les conoce, ¿no? Bien, aferrándose siempre al credo niceno, a los concilios de la iglesia, esos pastores con estudios teológicos defienden la fe trinitaria y llaman a estos pentecostales como pentecostales falsos, herejes, que no son cristianos en realidad, etc. Pero eso es a nivel pastoral y eclesial. A nivel académico, sucede todo lo contrario. La Sociedad de Estudios Pentecostales, que es el ente académico más importante en el mundo, que reúne a pentecostales, eruditos, teólogos, biblistas, mayormente de Estados Unidos, pero también de todo el mundo, permite la participación en términos de igualdad a los pentecostales unitarios. Y ellos confraternizan con ellos, participan en sus exposiciones, en los foros. No se toca el tema de la Trinidad, ya el pentecostalismo también está mirando hacia otros lados, ¿no? Lo social, la justicia, el cambio climático, etc. Entonces, y son bien recibidos allí. Creo que varios unitarios han presidido ese espacio por varios años, e incluso en el diálogo católico pentecostal a finales de los 80, el que era el presidente en aquel momento, David du Plessis, invitó a ser parte del equipo pentecostal a un unitario, ¿no? Y ahí están en los registros. Entonces, en el lado más intelectual, como que no hay esa barrera, tú no eres trinitario, entonces no eres cristiano, no. Se le reconoce a estos unitarios como pentecostales, y como pentecostales trabajan juntos, ¿no? Yo creo que el problema tal vez se ve aquí en Latinoamérica, donde es un poquito más conflictiva la situación, pero
existen esos dos panoramas, ¿no? Gracias, Pastor Pedro. Jorge tiene la mano levantada. Jorge, adelante, active su micrófono, por favor. Buenas noches, ya estamos terminando, así que muchas gracias para todos. Fue muy lindo, pero a mí personalmente me tocó este último, porque con todos el resto no tengo problemas, pero este pastor Pedro es una maravilla para mí, porque yo no estoy representando una iglesia, yo me embarqué con el movimiento ecuménico y el diálogo interreligioso a mis 21 años, o sea, recién hace 59 que estoy embarcado en esto. Y hace 25 años que soy el titular de la Dirección General de Cultos de la Municipalidad de José de Paz. Y entonces, ¿cómo me gustaría tenerte conmigo, pastor? Eres una maravilla, porque el problema mío aquí son los pentecostales. Se multiplican como hongos después de la lluvia, cada uno quiere abrir su iglesia, vienen a mí a decir cómo hago para tenerla legalizada, etcétera, etcétera. Y yo siempre le pregunto, pero ¿por qué quieres salir? ¿Por qué quieres ser cabeza de ratón en vez de poder ser cola de león? Entonces yo digo, ¿por qué no piensa? No, porque nosotros tenemos pensado así, entonces, y forman iglesia de 15, 20. Tengo pastores pentecostales hoy, siglo XXI, año 2025, sin escuela primaria. Es la realidad. Entonces, con todos los que hablaron hasta ahora no tengo problema, contigo tampoco, pero contigo al lado mío sería una maravilla, porque sería alguien propiamente que explique lo que yo trato de explicar hace 25 años en este menester. Bueno, te agradezco, buenísimo, clarificaste un montón. Gracias, hermano Jorge. Prometo, si Dios provee, irle a visitar y apoyarle en lo que necesite, pero eso es un problema muy real, ¿no? La multiplicación de los pentecostales, pero ¿qué tipo de pentecostales están multiplicando? Sería bonito que se estén multiplicando los pentecostales dialogantes, los pentecostales al menos con una base que le permita interactuar con otras iglesias e incluso, ¿por qué no?, con otras religiones o expresiones de fe. Pero lamentablemente esa multiplicación acelerada en muchas iglesias es motivada más que todo por un crecimiento rápido, ¿no? Lo que se le llama en nuestro mundo evangélico el igle crecimiento, que pues manda al campo misionero a pastores, incluso laicos, sin mucha preparación. Ahora, esto es algo normal en el pentecostalismo, y es parte de nuestra naturaleza desde que existimos, ¿no? Para los primeros pentecostales bastaba ser bautizado en el Espíritu Santo y ya tienes todo lo necesario para irte a abrir una iglesia en tal país o en tal continente. Creo que hay mucho aún por trabajar, querido hermano. Espero que los pentecostales en su país o las cabezas de las denominaciones puedan hacer algo para el bien, no solamente del pentecostalismo, sino también del bienestar entre las iglesias y de manera también interreligiosa en un futuro. Incluso hasta hace poco tiempo decían política es cosa de Satanás. Ahora son punteros de barrio de los políticos. O sea, no tienen ni siquiera la delicadeza de que ellos están pastoreando la porción del rebaño del pueblo de Dios que fue puesto bajo su cuidado pastoral, sino que empujan a sus fieles hacia una ideología partidaria, un disparate olímpico. Gracias, Jorge, aunque sin duda evitamos las generalizaciones, ¿verdad? Porque hay definitivamente una gran diversidad también dentro de nuestros hermanos pentecostales. Y tenemos también a Florencia, con la mano levantada, Florencia de Argentina. Adelante, Florencia, por favor. Gracias. A usted. Florencia, tiene el micrófono apagado.
Le agradezco al pastor Pedro porque es la primera vez que escucho la relación entre los pentecostales y Nicea, porque era un gran misterio. Y por otro lado le quería decir que hace varios años vino acá Cecil Robeck, el que está en diálogo, porque estaba con el pastor Zaraco, acá Norberto Zaraco, y como yo sabía inglés, en realidad estaba una teóloga, Gloria Padilla, Williams de Padilla, que iba a dialogar con él, y como ella, su inglés más o menos me había pedido a mí, pero me acuerdo la emoción de conocer el diálogo que existía con los católicos. Y bueno, nosotros modestamente ahora, este año, en una parroquia nos estamos reuniendo con evangélicos, unos de los históricos y otros pentecostales o libres, somos pocos, pero ese grupo lleva casi 2 años estudiando Nicea, y bueno, nos reunimos, como saben, en las parroquias hace frío y calor porque no hay aire acondicionado, eso en otras parroquias no existe, pero es un mes a mes, entre la diversidad, cada uno va contando cómo lo va viviendo desde su corazón, de su credo, y vamos aprendiendo uno de los otros, que realmente es una experiencia totalmente nueva de forma de conocernos a través de Nicea. Bueno, gracias. Gracias a usted, hermana Florencia. Qué lindo que haya conocido a Cecil Robeck, una excelente persona. Y yo creo que por ahí va la clave para trabajar con los pentecostales. Nosotros que estamos en el caminar ecuménico, hay que invitarlos. Ellos, si Dios los toca, ellos aparecerán solos. Tocarán la puerta y dirán, aquí estoy, quiero hacer con ustedes ecumenismo. Pero eso no siempre acontece, entonces nos toca a nosotros invitarlos a nuestros eventos, nuestros estudios, foros, lo que realicemos, la semana de oración por la unidad de los cristianos, etcétera, invitarlos, porque es allí donde Dios puede trabajar en ellos y quién sabe, pueden convertirse en socios estratégicos para trabajar la unidad de los cristianos, ya que en muchos países los pentecostales somos la mayor parte de evangélicos. Entonces, esa por ahí también es la clave que puede trabajar con los pentecostales en nuestros países. Muchas gracias.